Imagina por un momento algo más radical. ¿Qué pasaría si te dijera que aquello que llamas sufrimiento no proviene directamente de los hechos, sino de la forma en la que tu mente interpreta esos hechos? ¿Y si el miedo, la angustia y la desesperación no fueran realidades inevitables, sino ilusiones creadas dentro de ti? Piensa en las veces en que te has sentido atrapado por el estrés. Recuerda, por ejemplo, cuando creíste que alguien hablaba mal de ti a tus espaldas. Pasaste horas, quizás días, imaginando conversaciones que no ocurrieron, visualizando gestos de desprecio que en realidad nunca existieron. Tu mente construyó escenarios enteros, llenó cada rincón de suposiciones, de imágenes, de voces que discutían dentro de tu cabeza. Pero, dime con sinceridad, ¿cuántas veces esos pensamientos terminaron siendo ciertos? ¿Y si esa persona, en realidad, ni siquiera estaba pensando en ti? Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que sufriste sin ninguna causa real. Ese es el problema. Nuestra mente actúa como si las peores pesadillas fueran parte de la realidad tangible. Nos aterroriza con imágenes de fracaso, de rechazo, de abandono o de pérdida. Y lo más sorprendente es que reaccionamos como si esos fantasmas fueran verdades absolutas. Nos enredamos en una espiral interminable de angustia que carece de fundamento. Pero, ¿y si te dijera que existe una salida? Que hay una manera de romper ese círculo vicioso que parece esclavizarnos. Que hay una visión filosófica capaz de iluminar lo que parece oscuro, de mostrarnos la vida con mayor claridad y de liberarnos del miedo y del dolor. Esta idea no es reciente. De hecho, es tan antigua y tan poderosa que transformó la historia de la filosofía. Fue revelada por un hombre que lo perdió todo simplemente por atreverse a pensar diferente. Un hombre que fue señalado, rechazado, condenado al silencio y a la soledad. Y, sin embargo, en lugar de rendirse, encontró en ese aislamiento la clave para una libertad interior que ni la traición ni el castigo pudieron arrebatarle. Hoy quiero hablarte de él. Hoy quiero revelarte la fórmula de Baruch Spinoza para desarmar el miedo y el sufrimiento. Pero antes de continuar debo advertirte algo. Una vez que comprendas este secreto, tu manera de ver la vida ya no será la misma. Será como atravesar un umbral que no permite regreso. Para entender la fórmula de Spinoza debemos viajar al pasado y conocer la historia de su creador. Baruch Spinoza nació en 1632 en Ámsterdam, dentro de una estricta comunidad judía sefardí. Sus padres eran comerciantes que habían escapado de la Inquisición en España y Portugal, buscando en los Países Bajos un lugar donde pudieran practicar su fe sin miedo. Desde pequeño, Spinoza mostró un talento poco común. Mientras otros niños aprendían de memoria los textos sagrados sin cuestionarlos, él se atrevía a hacer preguntas que incomodaban a maestros y líderes religiosos. ¿Qué es Dios en realidad? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Qué significa de verdad ser libre? En el contexto en que vivía, esas preguntas eran peligrosas. La comunidad judía de Ámsterdam debía mantener un equilibrio delicado con el mundo cristiano que los rodeaba. No podían llamar demasiado la atención, ni desafiar las creencias establecidas, porque eso podía despertar hostilidad y persecución. Pero Spinoza no podía callar. Desde joven empezó a leer con pasión a Aristóteles, a Averroes, Maimónides y a muchos otros pensadores. Se sumergió en la lógica, en la ciencia, en las matemáticas. Y poco a poco, fue llegando a conclusiones que desafiaban lo que se enseñaba como verdad absoluta. Descubrió que la religión tradicional no respondía a todas las preguntas. Llegó a pensar que Dios no era un ser humano con emociones, castigos o recompensas. No era un juez que premiaba a unos y condenaba a otros. Para él, Dios era mucho más vasto, era la naturaleza misma, el orden necesario del universo, las leyes que lo sostienen todo. Decir esto dentro de su comunidad era prácticamente un suicidio social. Y el precio que pagó lo confirma. Cuando Spinoza tenía apenas 23 años, fue llamado ante el tribunal rabínico. Le dieron la oportunidad de retractarse, de renunciar públicamente a sus ideas. Pero él se negó. Y entonces,
La comunidad pronunció sobre él la sentencia más dura, la excomunión total. Las palabras fueron crueles. Que sea maldito de día y maldito de noche. Que nadie lo lamente cuando muera. Que su memoria desaparezca de la tierra. Desde ese instante, Spinoza dejó de existir para los suyos. Nadie podía hablarle. Nadie podía ofrecerle ayuda. Ni siquiera se podía mencionar su nombre. Su familia lo rechazó, sus amigos lo abandonaron, sus vecinos fingieron que nunca había existido. Era un muerto en vida. Para muchos, eso habría significado el final, hundirse en la amargura, perder toda esperanza, maldecir el mundo. Pero Spinoza hizo algo extraordinario. Transformó su desgracia en su mayor fortaleza. Expulsado y sin comunidad, Spinoza empezó de nuevo. Sobrevivía como pulidor de lentes para telescopios y microscopios, un oficio humilde que apenas le permitía vivir. Pero mientras trabajaba con sus manos, su mente volaba. Cada minuto libre lo dedicaba a pensar, escribir y dar forma a un sistema filosófico que cambiaría el rumbo de la humanidad. En medio de la pobreza y el aislamiento, Spinoza descubrió una verdad que para muchos resultaba impensable: la libertad no consiste en elegir entre opciones, sino en comprender la realidad tal como es. Su visión del mundo no era como la de sus contemporáneos. Mientras la mayoría veía la vida como una lucha constante entre el bien y el mal, Spinoza contemplaba un universo gobernado por necesidad, sin premios ni castigos. No creía en un destino místico, sino en la consecuencia lógica de las leyes naturales. Para él, cada acción, cada emoción, cada pensamiento estaba determinado por una cadena infinita de causas y efectos. Eso significaba que los seres humanos no eran libres en el sentido en que solemos pensarlo. No elegimos nuestros deseos, nuestros miedos o nuestras emociones. Todos son fruto de lo que nos ha sucedido. Y, paradójicamente, esta idea no lo llevó al pesimismo, sino a la liberación. Durante siglos hemos creído en el libre albedrío, la convicción de que nuestras decisiones son completamente nuestras y que moldeamos el destino con cada elección. Pero Spinoza decía algo perturbador: el libre albedrío no existe como lo imaginamos. Mira a la naturaleza. El sol se levanta y se oculta con precisión matemática. Las estaciones cambian en ciclos exactos. Los ríos fluyen, los planetas giran, los árboles crecen. Todo sigue leyes inmutables. ¿Por qué habríamos de ser diferentes? Si todo lo que existe obedece a un orden, entonces también nuestras mentes, pensamientos y emociones forman parte de esa necesidad. Lo que llamamos decisión personal es, en realidad, la consecuencia de una cadena de causas previas. No elegiste tu genética. No escogiste tu familia, ni el entorno donde naciste. No decidiste qué experiencias marcarían tu infancia. Todo eso te moldeó. Si de niño recibías críticas cada vez que cometías un error, probablemente hoy temas fracasar. Si alguna vez fuiste rechazado, es posible que sientas ansiedad al relacionarte con otros. Nada de eso fue una elección consciente, simplemente ocurrió. Es como si fueras un barco en medio del océano. Crees que decides la dirección, pero en realidad son las corrientes y los vientos los que dictan tu camino. Llegados aquí surge la gran pregunta: si todo está determinado, si no tenemos el control que creemos, ¿qué sentido tiene vivir? Aquí es donde la filosofía de Spinoza se vuelve brillante. Él no proponía resignación, sino claridad. Decía que la verdadera libertad surge cuando entiendes cómo funciona la vida. Cuando comprendes que nada ocurre por azar ni por castigo, dejas de culparte por lo inevitable. Cuando ves las causas que te llevan a sentir miedo o angustia, ya no reaccionas como esclavo de esas emociones. El sufrimiento se disuelve cuando dejamos de resistirnos a la realidad. Piensa en esto: la mayor parte de tu dolor no viene de lo que ocurre, sino de lo que esperabas que ocurriera. Imagina que trabajas duro por un ascenso en tu empleo. Estás convencido de que lo mereces. Pero un día descubres que el puesto fue dado a otra persona. La primera reacción es frustración, enojo,
tristeza. Sientes que no te valoran, que el mundo es injusto. Pero, ¿y si cambias la perspectiva? Tal vez ese ascenso te habría llevado a un lugar donde no serías feliz. Tal vez fue la oportunidad para buscar algo mejor. Spinoza lo resumió en una frase memorable: no debemos reír ni llorar, sino comprender. Cuando entiendes, el sufrimiento pierde poder. El miedo es uno de los ejemplos más claros de esta ilusión. Piensa en lo que ocurre cuando miras una película de terror. La música aumenta, la escena se oscurece, alguien camina por un pasillo vacío. Tu corazón late más rápido, tu respiración se acelera. Pero espera, no estás en peligro. No hay nadie detrás de ti. Solo estás mirando una pantalla. Tu cerebro reacciona porque interpreta lo que ve como amenaza, aunque no lo sea. Y cuando te das cuenta de que solo es una película, el miedo disminuye. Lo mismo pasa en la vida. El miedo al fracaso, al rechazo, a no ser suficiente. Todos son reacciones automáticas que tu mente aprendió a generar. Pero no son realidades. Y si fueron aprendidos, también pueden comprenderse y, en muchos casos, desactivarse. Conocer la teoría es un primer paso, pero la verdadera transformación ocurre cuando la llevas a la práctica. Spinoza nos da 3 caminos claros. 1. Observa tus emociones sin juzgarlas. No veas la tristeza, la ira o el miedo como enemigos, sino como señales. Pregúntate siempre: ¿esto es una reacción automática o realmente hay algo de qué preocuparme? 2. Usa la razón para ver la realidad tal como es. Ante una crítica, en lugar de pensar me atacan, pregúntate: ¿y si solo es una opinión? ¿Y si puedo aprender algo de esto? 3. Acepta lo que no puedes cambiar. El universo sigue sus leyes, te guste o no. Resistirse a lo inevitable solo aumenta tu dolor. En cambio, fluir con la realidad abre nuevas oportunidades. Spinoza murió sin riquezas, sin reconocimiento, en un aislamiento casi total. Nunca buscó fama, ni poder, ni seguidores. Y, sin embargo, siglos después, su filosofía sigue liberando mentes. Lo que él nos regaló no es solo teoría, es una herramienta práctica para desarmar el sufrimiento. Porque si entiendes esto, descubres algo impresionante. El dolor no es inevitable, es una construcción mental. La mayoría de las personas pasan toda su vida atrapadas en la ilusión. Creen que necesitan más dinero para ser felices, creen que solo con la pareja perfecta estarán completos, creen que la vida debería ser justa. Pero tú, ahora, tienes una elección. 1. Ignorar esta verdad y seguir sufriendo por cosas que no controlas. 2. O despertar y empezar a vivir con más paz, claridad y libertad. Esa fue la elección de Spinoza. Y ahora, es también la tuya.